Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide. El vídeo anterior explicaba que mi idea original era hacer un vídeo más o menos largo de 30 minutos dedicado a la arquitectura, la pintura, la escultura, el relieve. Bueno, pues me enrollé hablando de arte y he decidido pues hacer uno de arquitectura, otro de pintura y otro de escultura. Y vamos con el de pintura. La pintura en el Antiguo Egipto podríamos definirlo como jeroglíficos gigantes. Henry George Fisher, luego recomendaré un libro de él, era un egiptólogo americano que a mí me cautivó. Yo lo conocí a través de José Manuel Galán, profesor de investigación del CSIC, buen amigo, egiptólogo, director del proyecto Yihuti, cuando hace pues más de 30 años que nos conocemos, me habló de Henry George Fisher. Este profesor de Nueva York, creo que era, trabajó mucho en la relación que hay entre la escritura jeroglífica y el arte. Es decir, esas imágenes que vemos sobre paredes, sobre pinturas, sobre relieves y que delimitan y marcan de una manera muy intensa el significado de muchos textos. Es decir, podríamos interpretar, como decía ahora, que una representación de figuras en una pared en realidad son jeroglíficos gigantes y se interactúan con esos propios textos, porque a veces faltan ideogramas, faltan jeroglíficos en el texto que en realidad son las figuras, ¿no? Quiero recordar, como decía en el vídeo anterior, un detalle yo creo que bastante interesante, ¿no? En el hecho de que los antiguos egipcios creían que cualquier cosa que se plasmaba, cualquier cosa que se hablaba, cualquier cosa que se decía, cobraba vida. De ahí la importancia de escribir tu nombre, cuantas más veces mejor, para que quedara constancia de tu existencia a lo largo de este mundo y durante toda la eternidad, ¿no? La representación en paredes de pinturas que han llegado hasta nosotros, bueno, pues son muy amplias, ¿no? Hay muchos temas que están vinculados a la religión, hay otros a la vida cotidiana, aunque en realidad todos ellos están haciendo, bueno, pues tienen una misma finalidad, ¿no? Que es el mundo de la trascendencia y sobre todo la idea de que esa persona adquiera una vida eterna. Recordaba también en el vídeo anterior cómo, por ejemplo, la idea de los antiguos egipcios que nosotros hemos heredado de que, bueno, que tenían apego a la muerte, no, tenían apego a la vida. Lo que pasa es que nosotros conocemos mucho de los antiguos egipcios por lo que nos han llegado de las tumbas, ¿no? Pero no simple casualidad. Si hubiéramos conservado lo que había en las ciudades, pues diríamos que eran unos cachondos y unos vividores, ¿no? Pero no. Parece que estaban obsesionados con las momias, la muerte. No, nos tenemos que quitar esa idea de la cabeza. Y sobre las paredes, lo que vamos a ver sobre todo son escenas que recrean esa vida, y en muchas ocasiones vida de divertimento, ¿no? Hay fiestas, hay bailes, hay momentos de cosecha, hay bromas, hay absolutamente todo, momentos de juego. Es cierto que todo tiene quizá ese halo, ¿no?, de trascendencia mística, casi de vida eterna, ¿no? Pero son elementos de ese lenguaje milenario, ese lenguaje que marcó el Antiguo Egipto de una manera muy clara, porque al contrario, insisto, lo comentábamos en el vídeo anterior también, el vídeo de la arquitectura, cuando se achaca a los egipcios, mejor dicho, cuando se les ataca de conservadores, de hieratismo, de no cambiar estética ni nada en 3000 años, es una idea errónea. Ya quisiéramos nosotros tener la misma identidad, la misma personalidad, la misma autenticidad y haber mantenido durante 30 siglos el mismo lenguaje artístico. Que si vemos lo que nosotros hacíamos hace 3000 años y vemos lo que hacemos ahora, hay una evolución. Bueno, si vemos el arte abstracto y algunas cosas de arte contemporáneo de ahora, es un dislate, ¿no? Pero vemos que el lenguaje ha cambiado totalmente. Y cuando tú ves una pintura egipcia, en realidad te estás dando cuenta enseguida de que es una pintura egipcia. ¿Por qué?
porque marcaron casi a fuego ese lenguaje, ese tipo de lenguaje artístico que ha llegado hasta nosotros. Y ahí es donde quiero llegar un poquito con este vídeo, para comentaros algunas cosas de la falsedad de ese hieratismo, de la falsedad de esas representaciones un poco singulares o contradictorias, anacrónicas, no sé si es el término correcto, pero que en realidad ellos estaban representando lo que querían representar, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, ahora algunas imágenes de la tumba de Senedjem. Es uno de los clásicos de la historia del arte en Egipto, pertenece al Imperio Nuevo, tendrá más o menos, grosso modo, poco más de 3.000 años, casi 3.500, pero fijaos la calidad de los colores, la textura de las formas, absolutamente todo que ha llegado hasta nosotros de una manera pues como si lo hubieran pintado ayer, ¿no? Y nos llama la atención lo primero, que es la típica pose que cuando se hace de broma a alguien de Egipto que intenta hacer esto así, hago así porque me salgo de plano, pero subo un poco, ¿eh? Yo no he visto a nadie, ningún egipcio hacer esto así nunca, ¿sabes? No, es quizá una mala interpretación de lo que se ve en las pinturas, ¿no? Hay una ley que no está escrita, pero que bueno, se interpreta que puede ser la que dio sentido o dio origen a esta forma de perfil de representar a los egipcios, ¿no? Que era como una especie de ley de la máxima claridad. Es decir, ellos querían representar esas figuras seguramente por esa idea de querer eternizar, de querer mantener de una manera trascendente la figura del individuo durante millones de años, pues de la manera más clara posible. Claro, si tú estabas de frente, completamente de frente o completamente de perfil, había partes que se perdían y eso tenía el terrible, bueno, ellos tenían el miedo de pues que eso no iba a existir en el más allá. Esta es una interpretación que podemos hacer, ¿no? Quizás simplemente es una forma estética y no tenga otro significado, pero bueno, podemos entenderlo así, con esta ley de la máxima claridad, en donde la figura siempre aparece de perfil, en las pinturas y en los relieves, con el ojo de frente, pero mirando de perfil, el cuerpo de frente y las piernas de perfil. Y los brazos, pues como Dios les dio a entender, porque ahora vamos a entender, ahora vamos a explicar algunas cosas, ¿no? Esta forma de ver las figuras, bueno, pues vemos que se mantiene a lo largo de toda la historia de Egipto. Y lo podemos ver en infinidad de pinturas, en absolutamente todas. Hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, las chicas músicas de la tumba de Nebamón, que están en el Museo Británico, podemos ver que tienen el rostro frontal, ¿no? De frente. Es una excepción. El arte egipcio, al igual que la escritura jeroglífica, está llena de excepciones. No hay una serie de pautas gramaticales que sigan siempre. Es una especie de caos, ¿no? Pero sí que podemos ver que en ocasiones incluso los brazos, antes decía que las manos y los brazos los ponían como Dios les dio a entender, en algunas tumbas, por ejemplo, dependiendo de la posición de la figura y sobre todo hacia donde esté orientada y cuál sea el objetivo de ese caminar de la figura, que siempre tiene las piernas abiertas en movimiento. Esto es algo que niega también esa idea tradicional del hieratismo, de la escasez de movimiento de las figuras. Bueno, pues esas manos y esos brazos en ocasiones están intercambiados, ¿no? Y choca, ¿no? Choca porque no tiene ningún sentido, ¿no? O el cetro que tiene sobre la mano izquierda, si la figura está mirando hacia la derecha y tiene el brazo detrás, ese cetro está pasando por detrás del cuerpo, ¿no? Como estáis viendo en la fotografía. Eso, bueno, pues si estuviera por delante estaría tapando la figura, y ese es el miedo que tenían los egipcios de intentar, bueno, pues que la figura trascendiera al más allá con la máxima claridad posible. Y ahora atención a otra idea que contraviene
la teoría tradicional que dice que el arte egipcio, sobre todo el arte que vemos en pinturas y en relieves, es absolutamente estático, absolutamente hierático. En la imagen estáis viendo un fragmento del papiro Unefer, en donde vemos una escena del Libro de los Muertos en la que la esposa y familiares están delante de la momia que está cuidada por el dios Anubis ante una estela en la puerta de la tumba. Pues bien, fijaos en los sacerdotes que tenemos en el centro de la pantalla. Uno de ellos tiene una jarra en la mano, pero si nos fijamos no es una jarra, parecen varias jarras, pero en realidad es una sola. Lo que muestra ese perfil multiplicado en varias ocasiones es el movimiento, la sensación del movimiento de ese jarro cuando tú lo estás agitando en el aire, seguramente para hacer una libación. Es parecido a los esquemas que podemos ver en los cómics actuales, ¿no? Repitiendo la línea, el perfil de un objeto que está en movimiento, quiere mostrar precisamente eso, la idea de movilidad. En este relieve de la tumba de Ramose, que fue visir de Amenofis III y también estuvo con Amenofis IV, con el herético Akenatón, vemos lo mismo. Ramose aparece en dos posturas diferentes en la misma escena. Está arrodillándose delante del soberano y en una le vemos incorporado y en la otra le vemos sobre el suelo. ¿Por qué? Por esa misma sensación de movimiento que querían ofrecer con esta tipología. Y algo mucho más llamativo, algo mucho más claro. Por ejemplo, en este relieve de el faraón Seti I en el templo de Abidos. Veis que está lanzando una bolita de incienso a ese incensario que tiene sobre la mano. Fijaos que la bolita está repetida casi hasta el infinito, recorriendo, mejor dicho, ocupando todo el espacio que representaría la bola en el movimiento desde que sale de su mano hasta que cae en el incensario. Todo esto son demostraciones preclaras de las sensaciones de movimiento, de esa movilidad que vemos en el arte egipcio y que, como digo, contravienen todo lo que se ha dicho hasta ahora de ese falso hieratismo, esa falsa estaticidad en las figuras. Las dimensiones de las figuras fue algo que se estandarizó a lo largo prácticamente de toda la historia de Egipto. Todas ellas tenían 18 puños de alto, 18 manitas de alto, desde los pies hasta la línea del ojo. De esta manera, todas las figuras que vemos, por ejemplo, en esta procesión tienen la misma altura. Fijaos que estas proporciones, por ejemplo, se hacen un poco más estilizadas en la época de Amarna, hacia mediados del siglo XIV antes de nuestra era, cuando Akenatón alarga esos 18 a 20 puños, ¿no? A 20 medidas, lo que hace que las figuras pues sean mucho más delgaditas, mucho más altas. Sin embargo, lo estándar es precisamente eso, tener los 18 puños de alto, esas 18 medidas, que es lo que hace que todas las figuras sean prácticamente idénticas. Cuando se pintaba sobre una pared, lo conservamos a partir de pinturas que han llegado hasta nosotros inacabadas en tumbas, lo que se hacía era una cuadrícula con líneas rojas, con esas medidas exactas, y a partir de ahí lo que hacías era pues, colocar las figuras en la escena que fueras a representar. Y lo llamativo de todo es también cómo eran ubicadas estas figuras dentro de un conjunto, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta procesión que vemos ahora mismo en la pantalla, que pertenece a la tumba de Ramose, vemos que hay muchas figuras masculinas, ¿no? Y la manera de separarlas unas a otras es con una alternancia de colores. El hombre siempre se solía representar de color rojizo oscuro y la mujer de color amarillo más claro, ¿no? Como vemos en estas imágenes que vemos, por ejemplo, ahora en la pantalla de la tumba de Nacht, donde la mujer es amarilla y el hombre es rojizo. Pero a pesar de ello tienen un color relativamente natural, es decir, no es que ella tenga hepatitis ni nada parecido, o él se haya quemado al sol, no. Tienen un color absolutamente natural que entra dentro de ese lenguaje artístico que decía al principio. Pero cuando son varios hombres los que aparecen como en esta imagen de la procesión, vemos que cada uno va alternando de un color claro a un color oscuro, de un color claro a un color oscuro, para que se diferencien perfectamente en esa imagen sagrada, podríamos decirlo, del enterramiento del visir Ramose en su tumba de Luxor. Esto lo vamos a encontrar no solamente con personas, sino con ganado, con cualquier tipo de elementos que sean iguales y que aparezcan
en ese sentido, uno tras otro dentro de una representación artística. Fijaos que todos están en movimiento, todos tienen, como veremos en otro vídeo con las esculturas, la pierna izquierda es la que se adelanta siempre para comenzar ese viaje al más allá, ¿no? Seguramente ese era el significado de esas representaciones. La mujer da un paso más corto y el caballero, el hombre, pues da un paso un poco más largo, pero siempre la pierna izquierda. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. ¿Y que tiene este significado de que es realmente para ir al más allá? Pues no lo sabemos. A lo mejor si damos en la diana, a lo mejor estamos diciendo una absoluta estupidez, ¿no? Pero eso lo que denota es movimiento, porque siempre se ha dicho que la estética de las pinturas egipcias marca un hieratismo muy claro, y eso es absurdo, ¿no? Es absurdo, es como decir que las figuras de las meninas son hieráticas porque no se mueven, pero nos ha fastidiado, es una pintura, ahí no se mueve nadie, solamente se mueven imágenes en el cine, pero lo llamativo de todo es que la posición de brazos, de piernas, de giros de cabeza, de giros del tronco, de posición de las figuras, es muy variada en el antiguo Egipto, y eso permite dar la idea de que es un arte absolutamente convencional, muy parecido al nuestro, en donde unas figuras interactúan con otras, y en ocasiones, como vemos en esta tumba de Beni Hasan, se representa como en un cómic maravilloso el salto de una malabarista que está haciendo juegos con unas bolas en las manos y da un salto como si fuera un cómic. A mí esta pintura me parece increíblemente moderna y tiene prácticamente 4000 años, está en una tumba de Beni Hasan y nos acerca a romper esos moldes, ¿no? De esa idea absurda de decir que la pintura en Egipto era absolutamente hierática. Si vemos las luchas de los púgiles en estas mismas tumbas de Beni Hasan, aunque las podemos ver también en otras tumbas del mundo antiguo en Egipto, vemos que efectivamente la posición de los cuerpos cambia y lo hace un arte absolutamente moderno, ¿no? Otro detalle curioso que vemos en la pintura y que luego vamos a ver también en el relieve, que es la perspectiva que utilizaban los egipcios y que esto ha llevado a error a muchos investigadores. Bien, nosotros desde el Renacimiento utilizamos un punto de fuga, representamos un objeto y el que está detrás lo colocamos eso, precisamente detrás. Nosotros a veces hacemos un escorzo para que se vea un poquito, ¿no? Pero si no, colocamos uno justo detrás del otro. ¿Qué hacían los egipcios? Por esa ley de la máxima claridad de la que hablaba antes. Bueno, pues ellos colocaban el objeto que había detrás, lo colocaban arriba, porque si está detrás y lo tapa uno, no lo ve. Entonces pierde ese aspecto y esa fuerza mágica para existir en el más allá. Entonces colocan registros, ¿no? Van colocando registros dentro del mismo plano que nos ayuda a ver un poco, pues de una forma caótica, aparentemente caótica, pues el hecho de la posición en el espacio de diferentes figuras, ¿no? Lo vemos muy bien en las mesas de ofrendas. Las mesas de ofrendas lo que hacen es ofrecer el perfil de la mesa, y luego la tabla, el tablón de la mesa, lo levantan, lo abaten, de tal manera que ofrecen todas las frutas que hay delante de nosotros y las vemos pues amontonadas, que si unas lechugas, que si unos panes, que si unos ánades, que bueno, verduras de todo tipo. Esas mesas de ofrenda nos ayudan muy bien a entender este tipo de cosas, ¿no? Mira, quería mencionar por ejemplo aquí algo que a mí me llamó la atención hace muchos años cuando yo leí un libro de Zecharia Sitchin donde se hablaba de un cohete en el antiguo Egipto. Yo pensaba, digo, y él hablaba de la pintura de la tumba de Hui, que es un visir de Nubia que estuvo durante el reino de Tutankamón y que hoy se puede visitar en Luxor, ¿no? Bueno, pues si entramos en la tumba y vemos la pintura, que la estáis viendo ahora, y vamos a poner ahora un dibujo para que lo veáis de una manera mucho más clara, vemos que en realidad Zecharia Sitchin lo que está confundiendo es varios registros, ¿no? Esa capilla y esa piel de león que aparece detrás de ella, no están en la misma posición en la que vemos en la pintura. Es decir, la piel de león, la piel de leopardo está sobre el suelo,
Lo que pasa es que está abatida para que se pueda ver. Y luego en la parte de arriba vemos una ofrenda con dos nubios a los lados, y él considera eso como si fuera el remate del cohete. Lo hemos dicho muchas veces, no tiene ningún sentido, es totalmente absurdo, ¿no? Está confundiendo diferentes registros y no entiende la perspectiva, ¿no?, que utilizaban en la época faraónica para presentar estos objetos. Cuando nos adentramos entonces delante de una pintura, lo que tenemos que ver es que ese lenguaje artístico es completamente distinto al que utilizamos nosotros. Y nos tenemos que quedar con esa idea. Tenemos que disfrutar de la posición de las figuras, intentar ver entre líneas cuál es el significado, cuál es el mensaje que quieren transmitir, porque en realidad están transmitiendo un mensaje, ¿no?, que es quizá la esencia vital del arte, la idea de comunicar algo, ¿no? Yo siempre lo he pensado, que cuando un artista contemporáneo hace un manchurrón en la pantalla y tiene que salir a explicar qué es lo que ha hecho, eso yo no lo considero arte, porque tiene que ser el propio espectador que disfruta de esa obra el que interprete el mensaje. Si no hay lenguaje, si no hay comunicación, tú no puedes interpretar nada. Entonces no tiene ningún sentido, ¿no?, porque es absurdo, ¿no? Lo discutía yo una vez con el director del Reina Sofía, en Ser Historia, en el programa de radio hace muchos años, ¿no? No me entra en la cabeza que un artista tenga que venir a contarnos qué es lo que significa su obra, ¿eh? Eso significa, lo único que significa es que ha fracasado totalmente porque nadie le ha entendido, ¿no?, y no ha transmitido ese mensaje. Te pueden dar algunas pistas, quizá, ¿no?, como estoy dando yo, para poder entender o explicar cuál es la posición de las figuras, pero tú en el momento en que adquieres las partes de ese lenguaje, ya puedes comprender el texto artístico de principio a fin, y sin embargo con otros artistas contemporáneos eso no sucede, ¿no? Y ves que el arte pues pasa desapercibido y no te dice absolutamente nada. Con los egipcios pasaba todo lo contrario, ¿no? Lo vemos aquí en estas fotografías, en donde vemos escenas de la vida cotidiana, en donde vemos escenas de... No hay paisajes, porque ellos tampoco pintaban el mundo que les rodeaba, eran pues por ejemplo aquí en estas escenas de la tumba de Mena vemos la recolección del trigo y ¿qué significa eso? Pues que ellos tenían cierto apego a poder hacer permanentes esas escenas del trabajo cotidiano que Mena, como escriba de los graneros en el templo de Amón, había llevado para el soberano, para el faraón, durante toda la eternidad. Si tú representas esas figuras, esas escenas, significa que lo vas a estar haciendo eternamente y vas a tener sustento y sobre todo va a quedar un recuerdo muy bonito de tu vida. Porque otro detalle, las tumbas y estas pinturas estaban hechas para ser observadas. Hay una parte sacralizada, quizás más íntima y más privada, que era el pozo y la cámara funeraria. Ahí es cierto que no entraba nadie, pero estas habitaciones del exterior de la tumba, donde vemos precisamente en la tumba de Nacht, ahora en pantalla, la bella fiesta del valle, precisamente era allí donde se reunían una vez al año todos los familiares para recordar por medio de bailes, de comida, de bebida, de fiesta durante varios días, y cogorzas, me imagino, pues a esos difuntos. Fijaos cómo estas escenas marcan un poco esa cotidianidad, ¿no?, del difunto y esa conexión que mantiene viva y la mantiene muy fuerte entre este plano y el más allá, de tal manera que siempre vamos a tener un hilo de comunicación con nuestros seres queridos. Esto es un poco los que os quería contar en este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide sobre el arte, en este caso la pintura. Espero no haberme enrollado mucho, que lo he hecho, pero bueno, el tema es apasionante. Podéis escribir a través de nachoares.com, hay un apartado para poder escribirme personalmente, pues con vuestros comentarios. También lo podéis hacer aquí a través de los comentarios en YouTube. Y recordad que en Podium Podcast también tenéis acceso a los podcasts de la versión de audio de Dentro de la Pirámide.
A través de nachoares.com también lo podéis hacer y vais a escuchar pues, un montón de programas de audio donde recreamos un poco mi pasión por el Antiguo Egipto. Nos vemos dentro de muy poco con un nuevo vídeo dedicado en esta ocasión a la escultura y al relieve. Y así completaremos esa historia del arte más plástico, parcial del arte, pero plástico, como la arquitectura, la pintura y la escultura, para conocer un poquito más las formas, la magia, las esencias y las vivencias que nos quisieron transmitir los antiguos egipcios. Hasta pronto.